Hola a todos, soy Pablo Veloso y cuando yo era chico, yo iba al colegio primario en una combi. Más de uno preguntará qué cosa es una combi. Bueno, supongo que viene de combinado o una cosa así, ¿no? Una combi no es más que una especie de autobús colectivo, se dice en la Argentina, que ya no sirve para nada, ¿no? Que ya no sirve para llevar pasajeros, que está todo deteriorado y que lo pintan de naranja y lo usan para llevar chicos al colegio, ¿no? Como el de los Simpsons, más o menos. Y bueno, yo iba en uno de esos al colegio todos los días. Ahí tenía compañeros. Y uno de mis compañeros, que tenía más dinero que yo, se llamaba Ernesto. Y Ernesto se había comprado un reloj con un videojuego. Y uno dirá, bueno, qué porquería un reloj con videojuego, ¿qué podía hacer un videojuego en un reloj? Bueno, en el momento, en esa época, sería para los años 80, bueno, era la gloria eso, tener uno de esos era la gloria. O sea, era un reloj, así como si fuera esto, así, pero color negro y que tenía unos botones que además de dar la hora, era cuadradito, te permitía jugar. Juegos muy elementales, ¿no? Y este Ernesto tenía este reloj con este juego. Y además se había comprado la Commodore. Y el que escuche esto, siendo de estas generaciones últimas, dirá, ¿qué es una Commodore? Bueno, una Commodore era un ordenador, una computadora de mesa, pero se llamaba Commodore 64, porque era 64 kbytes. Kbytes. Hoy en día los ordenadores vienen de, no sé, un procesador de, no sé, qué sé yo, 500 gigahertz, unas cosas bestiales, una RAM de, no sé cuántos gigas de RAM traen hoy. Bueno, 32, 64 gigas de RAM vienen ahora. Bueno, este tenía, no eran gigas, ni eran megas, eran bytes, kbytes, o sea, nada, era para lo que es hoy prehistórico, era casi una calculadora. Pero él se la había comprado y tenía juegos. Por ejemplo, él contaba que jugaba el de los cazafantasmas. Entonces él se levantaba, nos contaba a todos, se levantaba por la mañana y encendía antes de ir al colegio la computadora y jugaba el de los cazafantasmas. Imagínense en mi mente lo que era eso. Pensaba yo lo que debe ser levantarte por la mañana, encender eso y jugar a los cazafantasmas antes de ir al colegio. Debe ser la gloria. Bueno, una noche soñé eso. Soñé que, así como son los sueños, ¿no? Que yo de repente me encontraba descubriendo que en mi casa tenía una Commodore 64, que más adelante tuve, pero años después. Y era un placer tener esa Commodore con esos juegos, con esos videojuegos y disfrutar de jugar a los cazafantasmas antes de ir al colegio. Después me desperté y bueno, se había acabado todo eso. Pero bueno, quizás lo interesante es que cómo por contraste las cosas cuando no las tenemos nos parecen la gloria. Yo no tenía esa Commodore y me parecía que ser Ernesto y ser capaz de levantarte por la mañana y jugar ese videojuego era lo mejor que te podía pasar en el universo. Cuando tuve la Commodore, la disfruté, obviamente, como hoy se disfrutaría una Play, pero claro, ni de asomo fue lo que yo consideraba que era la vida de Ernesto. O sea, fue magnífico, pero no lo mismo. Entonces, pensemos cuántas veces uno por la calle ve, no sé, el supercoche y la persona que va en ese coche, genial, y uno dice, yo teniendo esta porquería que ni camina, que no me arranca por las mañanas, y esta persona con el hipercoche ahí. Bueno, ¿cómo deformamos la realidad y creemos que es a veces mucho más de lo que es? Y cuando más adelante lo tenemos nos damos cuenta que no era para tanto. Entonces ahí es donde aplica un poco la enseñanza estoica, que nos enseña a relativizar las cosas, a decir, bueno, esto quizá no sea tanto como parece, quizá esto que me parece la gran cosa no es la gran cosa. Y para eso nos enseñan los estoicos a disgregarlo en partecitas, a decir, por ejemplo, ¿qué es, dicen los estoicos,
una ropa púrpura, por ejemplo, que era muy valorada en su época. Bueno, una tela hecha con una planta de algodón o de lino y luego teñida con sangre de molusco, porque así se hacía. ¿Y qué es? ¿Y qué es el sexo? Decían ellos. Es la frotación de dos órganos y finalmente un moco que se expulsa, decía, ¿no? Y uno dice, bueno, qué asquerosidad, ¿por qué pensar así? Pero bueno, es lo que te baja a tierra a veces. Porque, claro, cuando ves la vida de Ernesto y te parece la gloria, es que hace falta hacer una reflexión, que te baje un poquito, que te demuestre que no es tan así, no es tan así, no es tan mágico. Pero si no tenemos esa habilidad, vamos a sobredimensionar a Ernesto, a los distintos Ernestos que nos toca vivir en el día a día, y vamos a pensar que nos estamos perdiendo mucho. Porque el deseo tiene eso. Así sea que ya hayas aprendido de un montón de cosas, de darte cuenta que no valían lo que creías, si uno no sigue haciendo el ejercicio, de alguna manera se lo vuelve a creer. Todos tenemos esa experiencia. Entonces es importante replantearse una y otra vez, dudar. Estoy mirando para abajo porque hay pozos. Y de esa manera entonces poder cambiar la perspectiva y llegar a... No puedo hacer dos cosas a la vez, ¿no? Soy hombre. Caminar y hablar. Entonces, cuando deconstruimos la realidad, es que entonces podemos demitificarla. Y ya no nos captura de esa manera. Ya es, no digo que no es, pero es un poquito menos. O sea, ya no nos va a volver loco eso, creyendo que lo es todo. Sino que nos vamos a dar cuenta que es una cosa más, que sí nos va a gustar, que sí nos va a atraer, pero no nos va a fagocitar. Así que la próxima vez que nos encontremos con Ernesto, que nos cuente que por la mañana juega a los cazafantasmas antes de ir al colegio, pensemos un poquito, hagamos el ejercicio estoico de desmantelar la situación y decir, ¿qué es un videojuego? ¿Es un entretenimiento? ¿Yo tengo entretenimientos? Sí. ¿Esos entretenimientos me satisfacen? No. ¿Debería eliminarlos de mi vida? No necesariamente. Pero tampoco magnificarlos tanto. Para pensarlo.